El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos, de los productores de este programa, y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. Feliz domingo a todos, muy buenos días Panamá. Hoy es domingo 15 de septiembre, un día en el que debo iniciar felicitando a los pueblos de Centroamérica. Nuestros vecinos celebran hoy un aniversario más de independencia y mañana pues la víspera de México. Igual pues a mi madre, que hubiera estado celebrando su cumpleaños 80. Una semana que termina con esa aprobación del presupuesto general de la Nación, bueno, la discusión del presupuesto general de la Nación, la ley más importante del país. Un presupuesto que tiene ciertas características particulares. Uno, que nosotros vamos a estar pagando casi un poco más del 10% del PIB en servicio de deuda. Eso hubiera sido pues, señal de pánico hace muy poco. Y ahora encima vamos a costar pues, cerca del 30% de ese presupuesto en inversión del Estado. Ley de las asociaciones público-privadas aprobada ya en tercer debate, que abre también un aspecto interesante en la economía. Pero, pues, Expo Capac y este fin de semana de Black Friday, pues fueron tan exitosos como los estaban esperando sus organizadores. Eso yo creo que es uno de los termómetros más importantes del estado de la economía nacional y del que pues estaremos hablando en la semana que sigue. Dos temas económicos para abrir. Guillermo, presupuesto 2020 y ley de asociaciones público-privadas con pues, este constante juego hacia la grada por parte de ciertos diputados que ven mejor o insisten en darle más importancia a la forma que el fondo. Muy buen día, Fernando, estimados televidentes, ingeniero Landón. Buenos días. Bueno, lo que pasa es que los diputados gozan de algo importante y es información privilegiada. Hay algunos proyectos que el gobierno nacional tiene en ciernes y los diputados saben que van a requerir el apoyo y la aprobación de los diputados. Entonces ellos se están poniendo muchos a subir su precio. Sí. Pero ojo, esto es perfectamente normal en una democracia. El problema aquí es que lo estamos viendo entre diputados del gobierno hacia su propio ejecutivo. Entonces, ahí es donde uno no entiende dónde están los liderazgos. Yo creo que el presidente de la República se debe haber dado cuenta ya que su propio partido político se ha convertido en este momento en su tendón de Aquiles, para llamarlo de alguna forma. Bueno, que en eso sumamos la asistencia de Rolando Mirones mañana al Pleno de la Asamblea, citado por Zulay Rodríguez. Claro, lo que pasa aquí es que en la Asamblea, la bancada del PRD ha decidido jugar el papel de la oposición ante unos liderazgos opositores, digamos que en reconstrucción. Sí. En esta situación, lo que los diputados están haciendo es subiendo su precio. ¿Qué hay para mí? Y ustedes entenderán que los mismos que deben controlar un presupuesto que para no caer en los problemas de Mauricio Macri, que hablaremos más adelante, que no se atrevió a plantearle a su sociedad que había que hacer graves ajustes en el gasto público, acá hay que hacerlo. Y eso debería venir de los hacedores de la política pública, que son la Asamblea Nacional, y no solamente del Ejecutivo. Ahora todo parece indicar que el gasto público se va a mantener dentro del presupuesto que se ha, o por lo menos que se está manteniendo. Y 1.000 millones mensuales en operación del nos cuesta, es decir, va a costar el Estado panameño. Hemos escuchado cosas tan absurdas como al presidente del PRD pidiendo que se recorten gastos en el canal, lo cual es casi un sacrilegio decirlo en voz alta, y que el Estado panameño, la educación, no le da ningún beneficio al Estado. Bueno, él es una prueba de que no tener educación precisamente no le da beneficio al Estado. Y esos tipos de cosas le hacen daño a un gobierno que se vende precisamente como el buen gobierno. Entonces, sí, y el proyecto estrella de la educación. Porque se está mandando un mensaje para un lado y se está mandando un mensaje para el otro.
Y el gobierno realmente el próximo año y medio se va a tener que ajustar el cinturón. Y una cosa que le hace falta al gobierno es plantearle a la población cuál es la real situación en la que encontraron el Estado. ¿Y dónde están los culpables? Exacto, cuál es la situación del próximo año y quiénes son los culpables y por qué. Y aquí se van a tener que hacer ajustes dramáticos y ojalá que la nueva ley de alianzas público-privadas ayude a despertar un poco la economía, que pues recordemos también que yo creo que este fin de el semana peso de del Black Estado Weekend es muy fuerte. ha sido eso, un fin de semana más. José, porque escuchar, y yo creo que en un tono no de un aliado, sino en un tono pues realmente de un contrincante, al presidente del PRD, presidente de la Comisión de Presupuesto, Benicio Robinson, referirse y discutir con el ministro Héctor Alexander, dice mucho de la crisis que hay interna dentro del gobierno y de esos canales de comunicación totalmente taponados. Buenos días Fernando, buenos días Guillermo, buenos días a toda nuestra audiencia. Oiga, feliz domingo. Estamos en la mitad del mes de septiembre. Hay 77 días de la... Fíjese los números que estoy dando. 77 días solamente de la administración de Laurentino Cortizo Cuen, de los 1825 que le quedan. Se lo lleva contado. Sí, exactamente. Es para que usted vea lo poquito que le llevan desde el gobierno, nada más, ¿no? Bueno, se presentó el presupuesto 2020 con características muy claras. Este es un presupuesto que es menor para el 2020 que era para el 19. Bueno, no olvidemos que el 19 recibió un machetazo de 1.000 y pico de millones de dólares. Este es un presupuesto de 23.316 millones redondos, de los cuales significa que ese presupuesto, el 52% voy a poner eso así, de cada dólar de ese presupuesto, 52 centavos van para operación y mantenimiento de lo que es el Estado. Y subsidio. 15% va para pago de la deuda y 33% para inversión. Si usted lo mira fríamente, somos uno de los países que más inversión proporcional tenemos en la región. Inversión pública. En la región. No olvidemos que eso. Recuerda también que este presupuesto tiene ese nivel de recorte, tiene 350 millones menos que el del año pasado, del año 19, del 20, porque todavía estamos en 19, por las siguientes razones sencillas. En primer lugar, el gobierno del presidente Varela tuvo 1.100 millones de dólares menos de ingresos. Sobreproyectaron los ingresos y gastaron 1.500 más de lo que habían presupuestado. Es decir, la irresponsabilidad llegó a tener menos plata y decir, bueno, vamos a pintar la casa y vamos a comprar carro, aunque esté desempleado. Esto como, por ejemplo, si usted tuviera un presupuesto de 20.000 dólares, entonces tiene ingresos, en vez de tener los 20.000, tiene 15.000, y en vez de gastarse 15.000, se gasta 25.000. Ya, sí. Bueno, en este caso fue como si hubieran gastado 40. Entonces, aquí... Como decía el presidente Johnson, gastaron peor que marineros borrachos. Aquí tienen un déficit de 2.400 millones de dólares, 2.600 millones de dólares, que elevó la relación del déficit corriente a 3,8%, sobre 2%, casi lo duplicaron. Entonces el gobierno se enfrentó, de Laurentino Cortizo y su ministro de Economía se enfrentaron a una realidad. Nosotros no podemos seguir por esta vía, so pena de llevar al país a una bancarrota y a perder, digamos, los niveles de evaluación que tenemos nosotros como grado de inversión que tiene la economía panameña, lo que haría más costoso el dinero. Entonces tomaron una decisión sabia, reducir el presupuesto, hacer una serie de ajustes, reducir la inversión pública y crear ahora un mecanismo de incentivar la inversión privada a través de captar inversiones con la que se conoce ahora como la Asociación Público-Privada, cuya intención es crear mecanismos que permitan que Panamá capte más de lo que actualmente capta en inversiones públicas, inversiones privadas a través de nuevas concesiones. Quitándole los problemas ideológicos al tema, es la forma más eficaz de poder llevarle a usted infraestructura productiva e infraestructura que de otra forma tendría que tomar más tiempo. Sí, y la generación de empleo, aquí, que es lo más... Aquí lo que prevalece es el criterio de generar empleo y resolver los problemas de infraestructura que necesita usted para un mejor bienestar. Bien, eso es básicamente lo que pasó esta semana. Si usted mira esto ahora, en la pregunta que hacía Fernando,
no es inusual que en la Asamblea Nacional los diputados cuestionen a los ministros. Eso es lo normal. Sí. No, eso quizás no le debe preocupar tanto a usted, sino lo que está ocurriendo en la Asamblea con una serie de iniciativas legislativas que tienden a hacer más difícil la atracción de Panamá como centro de inversiones. Menciono como, por ejemplo, aquel proyecto que intenta cambiar las leyes que tienen que ver con nuestro sistema portuario. Para poner un ejemplo, sobre contratos ley que ya tienen una determinada duración. Entonces, lo que probablemente necesita el país es que tanto en la dirección del PRD política como la dirección de los diferentes partidos entienda que antes de entrar a la contienda político-electoral hay que resolver un problema básico de reactivación de la economía para generar empleo. Esa es la primera cosa. Y la segunda, nosotros tenemos una serie de reformas en línea que debemos mirar. Uno, la reforma constitucional, que requiere un determinado nivel de consenso. Dos, necesitamos hacer los ajustes que haya que hacer de acuerdo con la mejor información en la caja del Seguro Social. Necesitamos mejorar los modelos de atención en el Ministerio de Salud. Necesitamos una reforma educativa, que no podemos postergarlas más. Y necesitamos crear mecanismos que nos permitan a nosotros el desarrollo del agro. Hablo de estos grandes macroacuerdos políticos que deben realizarse en los próximos 12 meses. Igual que lo que hablábamos durante la semana, que esa inversión pública, esas nuevas inversiones, no queden en el clúster del canal, es decir, que no se sigan haciendo más proyectos para esta área geográfica que sea más democrático y que se vaya es que y el se distribuya por el presupuesto del resto del Estado país. tiene una particularidad, y es que cuando usted abre un proyecto tiene que cerrarlo. Sí. Y hay un montón de proyectos heredados del gobierno de Ricardo Martinelli que no se han cerrado. Esta semana aquí en Next Noticias hablaba el director, con ustedes, el director nuevo del Seguro Social, Sí, de la irresponsabilidad. de la irresponsabilidad de no haber terminado la ciudad de la salud. Y eso es parte de los problemas que tiene el presupuesto. Es que el problema del presupuesto no es que sea de muy grande, porque la última vez que hizo un presupuesto, el ministro de Economía y Finanzas actual era de 12 mil millones de dólares. Sí. Ahora lo está haciendo de 23 mil y subiendo. 10 años después. Y el problema no es tanto el monto, sino el problema es que se comiencen los proyectos, se terminen y se hagan de manera eficiente. Porque si usted comienza un proyecto que precisamente lo proyecta a un monto, como por ejemplo el aeropuerto de Tocumen o el auditorio de Amador, El centro que de ya convenciones. ambos deberían estar en este momento siendo Hace mucho productivos y regresando la inversión, pues no, resulta ser que se tomaron malas decisiones, se pusieron a las personas equivocadas, se hizo lo que se hizo, que habrá que investigar, y yo espero que el Ministerio Público algún día haga las investigaciones, y ahora todavía está en el presupuesto porque hay que cerrar ese proyecto, esos proyectos. Entonces, el problema del presupuesto no es que te nombren a una persona con $5,000, el problema es que nombres a la persona correcta para que le dé beneficio al país a través de esos $5,000. Porque esa es la verdad del presupuesto. ahí entra, y yo creo que ese dicho desde los tiempos de los romanos. La mujer del César no solamente debe serlo, sino parecerlo. Y esta semana se dieron dos hechos, hablando en plata, que dicen mucho de la concepción real o de lo que se piensa hacer con el Estado. Uno fue lo ocurrido con el alcalde de Colón y el otro pues con este contrato de una empresa recién hecha con personas vinculadas al vicepresidente, que si la opinión pública no le pone los focos encima, pues unos dicen, si hay y asúmela eso, lo del contrato directo de la alcaldía. Es decir, si ese es el momento de la autoridad, no quiero saber cuándo entonces el grifo se abra. Da la impresión de que la autoridad no ha llegado a algunos lugares, pero a ver, en el mundo mundial hay lugares donde los municipios han decidido ganar más que los funcionarios del gobierno central. Eso pasa, para irme no muy lejos, en España. Usted se encontrará si Porque acuérdate que, busca, pero no te olvidemos, Memo, que por ejemplo el modelo español está basado exactamente en de todo la lo municipalidad contrario, exacto. hacia arriba. Todo lo contrario, pero hay municipios que todavía están en ese desarrollo. Por ejemplo, en Costa Rica hay 11 municipios que ganan
que su alcalde gana más que el presidente. El alcalde de San José gana 3 veces más que su presidente. Ahora, veamos cómo está el municipio de Costa Rica, con problemas de falta de inversión, con problemas de, pues, municipales fáciles de resolver. Entonces, ojo con eso, pero ese es parte de los problemas que nosotros tenemos todavía de una descentralización, que su principal error es no haber llegado a capacitar a las personas que van a entrar a esos municipios a llevar adelante buenos proyectos. Ahora, eso en cuanto a los municipios, pero es el gobierno central el que tiene que mandar una línea. Aquí hay austeridad. Pero yo no estoy muy seguro de que eso se está permeando hacia el resto del gobierno. Tengo entendido que se van a restringir bastante todas las nuevas iniciativas de nuevos proyectos. Y de hecho, si ustedes se dan cuenta, el presidente Laurentino Cortizo no ha dicho una palabra, por ejemplo, del Metro de Panamá. No se ha dicho que se va a avanzar y que no se va a avanzar. El puente un día dicen que sí, otros días dicen que no. Fue rotundo con lo del tema del tren bala Chiriquí, que luego, por cierto, que eso podríamos hablarlo más adelante, el embajador chino esta semana pues salió en una insólita declaración a decir que hay presiones sobre Panamá, no sé qué. Cuando usted ve este tipo de cosas, el gobierno va a tener que alinearse. El presidente va a tener que convocar tanto al legislativo como al ejecutivo como a su propio partido y explicarle la verdad al país. Tiene que salir a explicarle la situación real del país, porque si no, le va a pasar lo de Mauricio Macri, que lo intentó muy bien, los mercados dijeron muy bien, pero después se encontró con una realidad en la calle y le devolvieron con el voto en contra. Iba a volver. Bueno, lo que sí es cierto, José, y quiero que ahondemos en esto, es que el presidente Cortizo, mientras que se le acusa de esa lentitud, lo bueno es que tiene una oposición que está mucho más lenta que él. José. Bueno, mira, yo creo que la situación, Memo, de Argentina, que encontró Macri, era una situación macroeconómica extremadamente mala. No compara con lo que tenemos nosotros en este momento. Voy a dar un ejemplo. El Producto Bruto Nominal de Panamá, para terminar el 68, el 2018, es de 68 mil millones de dólares aproximadamente. Un poquito más, un poquito más. Va a llegar a el año 19 estará en 73 mil millones de dólares con 166 millones. 73 mil millones. Compáralo con el año 2000, 1990, por ahí por la época del 90, que tenemos 5 mil nominal. Nosotros tenemos grado de inversión, tenemos una relación deuda PIB que arranca con Cortizo de 40 sobre el PIB. Eso no estaba pasando en Argentina. En Argentina tenía un proceso de las finanzas vuelto un desastre. Mauricio Macri llega con una serie de propuestas, algunas correctas, otras que la hizo más allá de lo que resistía la carrocería social de Argentina, y eso es lo que tenemos ahí. Nunca haga transformaciones más allá de lo que aguanta el carro. En el caso de Panamá, fíjese esta desconexión que existe, Fernando, Guillermo, entre nuestros dirigentes políticos locales y nacionales con respecto a lo que piensa el electorado. Fíjese, coge el caso del alcalde de Colón. Dice, yo tenía un salario que lo llevé a 14 mil, ¿no? Y he decidido bajármelo a 9.000. 500. 9.500. Ahora pregúntese, ¿cuántos panameños ganan 9.500 al mes? Sí. Pregúntese. Fíjese la discusión que estábamos haciendo con respecto al decreto 69. Todos los gremios lanzaron su protesta enérgica a que no podía ser que la experiencia sustituyera la educación, cosa que yo creo que estoy 100%, no hay nadie con dedo de frente que esté a favor de semejante. Afear de semejante. Pero la pregunta es, ¿era necesaria eso? ¿Es de llegar a esta discusión? No, algo que está regulado desde 1980. Pero además de eso, las leyes especiales son las que regulan las leyes de las profesiones. Pero le voy a dar un dato. Solo el 16% de la población tiene educación superior. Universitaria. ¿No? 52% de nuestra mano de obra no tiene educación secundaria. Entonces estamos fomentando una discusión en el sentido incorrecto. Yo no soy titulista, pero yo no creo que nadie por práctica puede ser médico, por ejemplo, ni puede ser ingeniero. Pero yo conozco muy buenos albañiles que sí pueden dirigir
obras de construcción, pero no pueden firmar planos. Eso está regulado por ley. Entramos en una discusión gastando tanto papel, pero no fuimos al fondo. No. ¿Cuál es el fondo de Panamá? El problema de la competitividad de nuestro país para atraer más inversiones es la baja productividad de nuestra mano de obra, motivada fundamentalmente por la baja preparación académica de toda esa gente. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Ir en la educación en el sentido equivocado, en la discusión, o ir en la dirección correcta? ¿De cuál es la dirección correcta? Nosotros somos un país que hemos construido durante los últimos 3 décadas una opción viable de desarrollo con los problemas que tiene, sin duda alguna. Como todos los países. Como todos los países, pero nosotros hoy somos el país de mayor viabilidad en este continente. Eso nos abre a los dirigentes políticos, le abre, y a nosotros, los que estamos hablando con ustedes, un nivel de responsabilidad. Esto quiere decir que nosotros tenemos que corregir en las áreas donde hay falencias serias. Una de ellas, la desigualdad en la educación. No fomentemos el debate por donde no es. Yo estoy seguro que los intelectuales panameños profesionales que hemos dirigido la lucha social de este país, no debe prevalecer el criterio de que el que no tiene educación universitaria es mejor que yo. No. Es un debate tonto. Ese no era el espíritu de eso. Ni tampoco estaba redactado así. Pero ¿quién lo explicó así como lo estás explicando bueno, tú? Bueno, eso es otro problema. Lo que quiero plantearles esto es que en esta realidad, en estos cambios que hay que hacer, hay ajustes que se ha planteado el gobierno del señor Cortizo, presidente de la República. Usted tiene 2 opciones. O se monta en el caballito de estar en contra por no saber o opinar sin saber, o se monta para empujar las reformas que debemos hacer. Este caballero que está aquí, todo está montado en las transformaciones. Hay que estar loco para no creer. Nosotros no hemos llegado aquí descolonizando el país, teniendo a los avances que hemos tenido para retroceder por quedarnos entretenidos en luchas tontas. O sea, yo creo que sí hay cosas fundamentales. Totales. Pero sí. es que, y ahí es donde entra, pues, un tema que yo quiero tocar, que me han comentado mucho y que José y yo estuvimos hablando, pues, hace unos días, que es esa degradación de la clase política, usando un comentario de Alfonso Guerra en España, hablando de la clase política española y esa foto de familia de los redactores de la Constitución de 1977 ahora. Las comparaciones siempre son odiosas, pero también es odioso que uno vea cómo se cae la casa común y no hay ni siquiera quien repelle las paredes. Después del cambio, quiero tocar esto. Quiero tocar un tema que está muy relacionado con esto de este deterioro, y es la crisis venezolana, el voto de abstención de Panamá y la salida de un halcón como John Bolton. Vamos a tocar el mundo. Además, el gobierno habla de que encuentra irregularidades. Esta semana ya la ministra Zamudio lo dijo, encontrado irregularidades en el MIB, y lo dijo el ministro de Sabonge en el MOP. Pero ¿qué pasa? No hay ese siguiente paso. Quiero tocar también la renovación de los partidos. Ya se dio el pistoletazo de salida en el partido panameñista. El presidente Martinelli se reunió el jueves en un almuerzo con 5 miembros de la bancada de Cambio Democrático y dice en un tuit Camacho que la junta directiva está pues afincada y tratando de cerrar a cal y canto cualquier proceso de renovación. Es decir, ese desgaste, ¿qué pasará después del cambio? Seguimos en la presentación de Entre Líneas hoy, domingo 15 de septiembre. Y lo dicho, pues cómo se nos está viniendo abajo una clase política que nunca había sido tan cara como la actual y que nunca había resultado o había producido resultados tan magros como los actuales, don José. Nosotros recordando a ese zorro viejo llamado Alfonso Guerras y su comentario de España, que es parangonable con todos los países, por lo menos del área. Fernando tiene una foto que lastimosamente no la tenemos a mano. Tú te coges a España, posfranquista, la generación de constitucionalistas. Los 7 redactores de los Y constitucionales. lo pone con los 7 dirigentes actuales de España. Y usted se va a dar cuenta cómo ha descendido España en materia de calidad de dirigente. Que estás hablando como hablar de la gente que redactó la Declaración de Estados Unidos
con un show de los hermanos Marx. Es decir, una cosa que pasamos de lo sublime a lo ridículo, pero no solamente España, José. Y entonces, ¿a qué se debe esto? En España se debe a que la intelectualidad ha sido marginada del debate. Entonces, en Panamá tenemos una situación muy parecida. Los partidos políticos, claro, toda la generalización tienen el problema de que deja por ahí. Claro, hay cuadros que existan en los partidos, todos los partidos tienen cuadros, bueno, vamos a darnos de tontería. Representan el 50% de la población electoral, sí. Entonces ahí hay talento. Lo que pasa es que el talento... Algo de trigo debe ser esa paja. Sí, no, el talento no quiere ir a discutir palmo a palmo tontería. Si usted me invita a mí a discutir tontería, yo me rindo porque ya yo perdí de salida. Te ganó por goleada. Ya me ganan por goleada. Entonces, si vamos a discutir cosas serias, a lo mejor puedo dar pequeños aportes, pero no tan... Haré un gol, me darán 10, pero estoy en juego. Lo que quiero plantearle con esto es que una parte importante del problema que estamos confrontando es la pérdida de identidad partidaria y la pérdida de formación de cuadros. Así como la educación, educación formal es importante. Es importante la educación familiar, la educación cívica y la educación partidaria para entender todas estas cosas. Entonces hemos perdido el hábito de la lectura, del estudio, de la investigación, de cuando demos un argumento, nosotros lo que buscamos no es que usted piense como nosotros, sino que usted coja este argumento. ¿Será verdad que el PIB va a ser 73 millones? Hágase preguntas sensatas. Para mí lo más importante de una persona no es lo que sepa, sino las preguntas que se hace. Porque las preguntas que uno tiene con respecto al ambiente es lo que demuestra el nivel de inteligencia que usted tiene. El ansia de aprender. Nunca se le olvide. No hay época, tiempo para dejar de aprender. Sí. Entonces nosotros, en Panamá, hemos reducido el debate tanto que ya la gente no debate, sino opina y ataca. Bueno, entonces, es que un país... Y descalifica. Donde tenemos como campeón del oratorio una especie de descendiente de Demóstenes, al sofista de Juan Diego, tú dices, apaga la luz y vámonos. Es decir, bueno, esto es que ese es el resultado de toda la sumatoria de los miedos y los males. Ese es el resultado del real papel que juegan los partidos políticos hoy por hoy. Un partido político, cualquiera, tome cualquier partido político, se ha convertido en una oficina de recursos humanos. En el mejor de los casos. En el peor de los casos se convirtió en un cuartel de invierno. O en un basurero humano. Sobre todo de la mediocridad. Exacto. Que son los que se mantienen 5 años esperando para ver si ganan. Y si ganan, se convierten entonces en la primera línea de lo que va a entrar al gobierno. Yo conozco no menos de 10 personas de alto nivel que le ofrecieron entrar al gobierno del presidente Laurentino Cortizo de la empresa privada. Salieron de la empresa privada para entrar al gobierno y dijeron que no. No porque no quisieran trabajar con el presidente actual, sino porque no valía la pena, porque no se les daban las condiciones. ¿Quiénes iban a estar alrededor de él? En muchas ocasiones gente muy buena, pero también iba a tener a un partido al frente que estuvo 10 años con un montón de gente esperando, y lo estás viendo hoy. Entonces, el gabinete del presidente Cortizo se nota, sobre todo en el grupo más joven, el interés por hacer las cosas bien, pero les está ganando la inexperiencia y las ansias, y en política y sobre todo en acción gubernamental, las cosas no son tan fáciles, no porque no se puedan hacer, sino porque hay que saberlas hacer y hay que encontrar el momento para hacerlas. Además que en política hay un dicho, José, que no sé qué tan cierto sea para los que tienen función pública, es que generalmente el que muestra el hambre no come. Casi siempre es así. Casi siempre es así. Yo creo que me tocó un punto, Guillermo tocó un punto importante. En el mundo moderno, la velocidad con que están ocurriendo los acontecimientos nacionales e internacionales hacen pensar, por ejemplo, que 77 días suenan como 2 años. Sí, el desgaste. Porque la velocidad de los cambios antes se producían en 30 años, después en 10. En la última década que el PRD no estuvo en el gobierno, los cambios se estaban produciendo cada 2 años. Es decir, en un quinquenio, el presidente tenía 2 veces y media cambiada la realidad con que comenzó. Y en el presidente Cortizo va a tener probablemente menos tiempo para los cambios que se están produciendo radicalmente. ¿Qué quiero decir con eso? La instantaneidad. Un error cometido en comunicación, como por ejemplo del decreto 69, al no ser atendido en tiempo, se convierte casi, en vez de ser 5 días, esos 5 días parecieran mucho tiempo. Pero el bombardeo que se produce es tan
O sea, tan fuerte que se satura la opinión pública y una vez que yo tengo una percepción, esa es mi verdad. Además que lo triste, y quiero que los dos me participen de esta idea, porque lo triste de todo es que el grado de frustración que hay hacia afuera, es decir, esto degenera en algo peor. Es que lo que dice el ingeniero Orlando es completamente correcto. Y vuelvo al caso de la equiparación de títulos. Es que ya en el mundo, países como Singapur ponen por delante la equiparación. ¿Por qué? Pero ojo, lo que pasa es que es la ansia. Vamos a llevar las leyes a que nos parezcamos a Singapur, pero ojo, primero tienes que equiparar la educación y la infraestructura a la de 20 Singapur. años, 12% del PIB. El problema es que tienes un Singapur donde está abierto a la mano de obra extranjera y la mano de obra local no compite con la extranjera, se complementa. Aquí sí, aquí compite. ¿Por qué? Porque nuestra mano de obra está abajo por un pésimo sistema educativo. Si tú traes a cualquiera de afuera, va a estar por encima. Además que Singapur... Ese es el gran problema, pero comunicacionalmente no le explicas. Singapur tiene la paradoja que, a diferencia de los países latinoamericanos donde decimos que todo lo malo es del gobierno, las empresas en Singapur todas son públicas. Todas son públicas. Entonces son cosas que tú tienes que ir evaluando. ¿Podemos llegar allá? Sí, podemos llegar allá. Y por eso entiendo lo de la alianza público-privada. Pero también tienes que abrir polos de desarrollo, por ejemplo, tecnológicos, por ejemplo, logísticos, incluso hasta con temas de petróleo. Pero ¿qué pasó? Aquí se quiso hacer un tema en una isla para dar servicio y le cayeron a pelonera porque los ecologistas que aparecieron y los intereses creados de los otros dueños de las dos islas que hacen exactamente lo mismo. Las maripositas, no sé qué. Bueno, si vamos a hacer eso de las maripositas, entonces el país no lo vamos a tocar. Entonces, hablemos en serio. Hablemos en serio. Lo que pasa aquí es que si hay ansia, como dice el ingeniero Blandón, de hacer las cosas, pero los tiempos son importantes y cada vez que se comunique mal una intención del gobierno nacional, retrasas en tiempo la siguiente y vas a llegar a un momento en que no vas a poder llevar adelante ninguna porque se te acabó el capital político. Y búsquense en el diccionario qué es capital político, porque eso es importante y cada día que pasa van perdiendo. Oiga, pero es que en ese criterio, ¿usted se acuerda del fundador? ¿Se acuerda? El fundador de Facebook. Sí. No había terminado la universidad. Ninguno. Él la terminó después. No la terminó todavía. Nunca la terminó. Fíjese, yo le voy a dar un ejemplo práctico. A mí me tocó ser director general del IRA. Ni Steve Jobs. Ni era ingeniero eléctrico tampoco. ¿Sí? Pero yo era profesional. Pero yo tenía dos muchachos de alto nivel técnico que no eran ingenieros. El Fulo Navarro y Castro. Y lo hice gerentes regionales. Faltaron los ingenieros, pero ellos, en materia de distribución y transmisión, eran excelentes. Fueron excelentes gerentes. Entonces, por eso digo que la discusión está en el sentido equivocado. Y yo creo que ahora mismo nosotros tenemos suficiente talento en Panamá, pero no tenemos suficiente experiencia en el gobierno actual para dirigir una comunicación que cambia a una velocidad gigantesca. Gigantesca. Entonces, no solamente es que yo contrate redes sociales, es cómo es el mensaje estratégico que yo voy a dar de base y cómo yo voy a regionalizar y segmentar la información a la diferente gente. A la gente mayor le interesa una información. Además que estamos hablando del universo completo. Claro, ¿cómo se la explico de una forma? A los jubilados les interesa otra, a las mujeres les interesa otra, a los jóvenes les interesa otra. O sea, tú tienes que hacer combinaciones de lenguaje en este mundo. Pero importante además, cuando uno le relaciona, y nosotros estamos haciendo un experimento en esta televisora, al mezclarle a usted el análisis internacional con el nacional para ofrecerle a usted una especie de globalización, de manera que usted tenga un concepto general y permita integrarle su conocimiento. Usted tiene decenas de millones de neuronas que no usa. Y en estos días les decía a Fernando que América Latina es la región donde más la gente pasa tiempo en la internet, pero es la que menos desarrollo tiene en materia de generación de patentes. América Latina solo propuso como 6 patentes el año pasado, como continente. Sí. Sin embargo, usted solamente en Corea encuentra miles, Corea del Sur. Entonces, ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia, porque el conocimiento formal y el conocimiento informal compiten ellas simultáneamente a una velocidad, porque la capacidad de aprender ahora en forma informal está mucho más desarrollada.
Claro. Yo conozco niños de 6, 7, 8 años que dominan la tecnología de las computadoras 1000 veces mejor que yo. Entonces él no ha pasado ni siquiera por la escuela primaria. Mientras el gobierno mande ese mensaje de mediocridad, no digo que no es que la administración sea mediocre, es que al final la ejecutoría termina siendo mediocre precisamente por este tipo de cosas, fallas comunicacionales, no comprensión de la realidad, no hacerse la pregunta fácil ¿por qué sucede esto? Que eso es importante en política y en casi todos los órdenes de la vida. Cuando todas esas cosas se juntan, tenemos gobiernos como el de Varela. Entonces usted tiene que evitar llegar a esa situación. Y si se le está acumulando en tan poco Porque tiempo... ya que lo le esté de diciendo, un golpe de timón, está comparando, diciendo, no, estos están iguales que Varela con 70 ahí días. vas mal. Entonces, ojo con eso porque está toda la oportunidad. Pero un termómetro es la cantidad de gente buena que dijo, no, presidente, muchas gracias, pero Porque yo la prefiero administración pública ayudar desde hacía afuera. a cualquiera. Ambos son personas pues, duchas, no solamente en la política internacional, sino en la situación de Venezuela. Yo creo que los dos temas más importantes, bueno, hay tres temas importantes. Uno, esa renuncia forzosa de John Bolton. Dos, esa abstención de Panamá en el voto en la OEA. Y esas palabras del embajador de China. Cuando un asiático te dice las cosas tan de frente, es que la cosa es mucho más peligrosa y es mucho más seria de lo que todos creemos. Yo tengo la impresión, para comenzar por el tema chino, que China se prepara para llamar a su embajador. Wow. Yo tengo la impresión esa y es porque es inédito lo que ha pasado con el embajador de China, que ha estado tocando puertas. Ya lo habíamos dicho antes acá, nosotros tenemos una relación privilegiada con los Estados Unidos, pero tampoco tenemos por qué perdernos una buena relación con China. Somos el país que logró firmar un tratado del canal con Estados Unidos de manera amistosa y llevarlo adelante. Entonces también podemos tener buenas relaciones con todas las potencias del mundo. Ojo que todavía no conocemos el nombre del embajador de Panamá en la República Popular China. No. Y ya conocemos el que va a estar en Estados Unidos. Esos son mensajes que se le mandan a los países. Ojo, y ponga la atención a esto. Ya llevamos varios años sin embajador de Estados Unidos en Panamá. Exacto. Entonces, también la diplomacia norteamericana nos manda mensajes. Entonces, hay que tener cuidado cómo se maneja todo esto. Yo tengo la impresión, y creo que esta es como la quinta vez que lo digo en este programa, que el presidente de la República necesita más ayuda en materia de relaciones internacionales. Y es el momento de resucitar el Consejo de Relaciones Exteriores. Porque el mundo, como decía muy bien el ingeniero, es más complejo y más relacionado entre sí. Y las situaciones que se están dando no pasan por encima de Panamá, pasan por Panamá. Esta semana se dio un inexplicable voto de abstención en la Organización de Estados Americanos por algo que en realidad ni siquiera era tan dramático, que era llevar observadores a la frontera entre Colombia y Venezuela para ver entonces qué decisión se tomaba. Ni siquiera era que se estaba llamando a llevar armas ni ejército al lugar. Y nosotros nos abstuvimos sin ninguna explicación. Entonces, ¿cuál es la política real que se está llevando adelante? Lo que está pasando con China, hay que ponerle cuidado, porque al final del camino China está dando grandes pasos a convertirse en ya no una de las potencias mundiales, sino en la potencia hegemónica. Y Estados Unidos se ha ido complicando, un Donald Trump que nunca, dentro de su frontera. un Donald Trump que nunca quiso al señor Bolton, nunca lo quiso, lo puso finalmente porque se le complicó la cosa y no tenía de dónde recurrir. Ahora, esta semana también vimos al senador Rubio, que trató de mandar un mensaje a la oposición venezolana diciendo que, bueno, es verdad que el asesor de seguridad nacional ya no está, pero la política se mantiene. Eso yo creo que es más retórica que realidad. Sí. Y no veo en este momento que entran en una campaña electoral Estados Unidos que el presidente de los Estados Unidos, que ya tiene su problema con el famoso muro de México, que es más relevante para él, vaya a mover pieza con Venezuela. Entonces, la oposición venezolana ha quedado huérfana de apoyo de Estados Unidos, ha quedado huérfana de apoyo de países como Panamá y otros países que están metidos en problemas migratorios graves como son Perú. Así que yo siento que si la oposición venezolana no encuentra una vez por todas una salida para reunificarse, porque ya en Estados Unidos están cansados de tener que hablar con 15 a la vez, entonces lo que va a pasar es que se va a consolidar mucho más, si se puede,
el régimen de Nicolás Maduro, y eso son malísimas noticias para el resto de la región. José. Bueno, mira, yo creo que la posición del presidente Cortizo y de su ministro Ferrer. de Relaciones Exteriores, Ferrer, con respecto a Venezuela y a China, para mí es tan clara. Ellos han planteado en el caso de Venezuela que la posición de la República de Panamá, del gobierno de la República de Panamá expresada en Laurentino Cortizo, es distanciarse de soluciones militares para ir a la solución política negociada. De hecho, se han distanciado del Grupo de Lima. Para nosotros los panameños, el TIAR es un instrumento militar de intervención de la época de la Guerra Fría. Sí. Que fue Entonces, por lo que Estados Unidos entra en la República Sí. Dominicana. Bajo en ninguna 1945. circunstancia se entienda mis palabras de que está a favor de que permanezca el terrible gobierno que Venezuela tiene en manos del señor Maduro. Este es el gobierno dictatorial que ha demostrado ser el más ineficiente en todo sentido. Sí. En todo sentido. Es un gobierno ineficiente, no ha producido nada bueno para Venezuela. Los días para mí de ese régimen están contados. El problema es que en esta ambigua situación de los Estados Unidos de que entro o no entro, entonces lo que ha dado es oxígeno y argumentos al señor Maduro para explotar y poner a la defensiva a la oposición. Estar en las calles cuesta. Entonces, una cosa es hablar de hambre y una cosa es tener hambre. En Venezuela, el pueblo venezolano de oposición y el pueblo chavista está pasando hambre. Los que no están pasando hambre es la cúpula militar y civil que dirige ese país. O sea, es una realidad política. El presidente de los Estados Unidos, desde su planteamiento electoral, ha estado opuesto a la intervención militar como solución. Además, no quiere gastar plata del gobierno de los Estados Unidos para meterse en ninguna guerra. Él, por ejemplo, estaba en contra de acabar, él quería acabar la guerra de Afganistán, estaba en contra de la intervención militar en Irak, de los Estados Unidos, y buscó entenderse rápidamente con el señor Kim Jong-un de Corea del Norte. ¿Por qué él hizo eso? Porque quería buscar explorar otros métodos, pero tenía detrás de él un halcón, un año después de llegar a la presidencia, que se llamaba el señor Bolton, que para intervencionistas, búsquenlo. Sí. Entonces, al salirse de él, hemos conocido una serie de cosas que él manejaba. Pero hay un problema en Venezuela también. Es que la oposición está tan dividida como candidatos presidenciales hay. Entonces, el señor Guaidó, que le vendió a Bolton de que era una cuestión de días que se iba a caer, Maduro, precipitó un proceso de alejamiento que un sector militar estaba desarrollando en Venezuela y que hizo fue abortar la posibilidad del desarrollo de eso o retrasarlo, en todo caso. Pero más tarde o más temprano, Venezuela va, y yo creo que más temprano, para mí el problema de Venezuela ya casi es insostenible. Lo que no hay es América Latina comprometida, porque además América Latina está inmersa en sus propios problemas. En tus propios infiernos. Entonces, fíjense cuál va a ser la situación de Venezuela. ¿Se va a resolver el problema venezolano? Se va a resolver el problema venezolano. ¿A favor de qué? A favor de la democracia. A favor del pueblo de Venezuela. No tengo la menor duda de eso. Pero tenemos que explorar los mecanismos para resolverlo en el corto plazo. ¿Cuál va a ser el papel de nosotros ahora? El país de América Latina con mayor capacidad de poder ayudar a Venezuela en su recuperación se llama la República de Panamá. Tenemos la infraestructura financiera, portuaria y de zona libre para hacerlo rápidamente. Entonces nosotros lo que tenemos que estudiar desde el punto de vista de nuestros intereses. Nuestros intereses de Panamá está bien servido cuando Venezuela recupere su democracia. Mientras Venezuela está como esté, no nos sirve a nosotros como país, ni como continente, para absolutamente nada. Entonces nuestra relación con Venezuela es histórica. Cuando Venezuela estaba en sus mejores momentos, ¿qué Venezuela comprendió? La dirección política de Venezuela comprendió que a Panamá le servía a sus intereses si se levantaba el sistema colonialista que había en este país. Es decir, si los Estados Unidos nos devolvía el canal. Y nos ayudaron sin condiciones. Entonces es el momento de nosotros Devolverle el favor. retribuirle a Venezuela lo que ellos hicieron por nosotros. Pero yo creo que el presidente Cortizo ha cogido un camino correcto. Porque el aventurerismo, sobre todo en un país que tiene tantas cosas que perder, no es el camino. Nosotros no somos un país de potencia, nosotros no tenemos un ejército, nosotros tenemos cosas que tenemos que cuidar estratégicamente, como el Canal de Panamá. Por eso que nosotros pronunciamos la neutralidad permanente, pero eso no quiere decir pasividad.
Lo que pasa es que nosotros, a pesar de tener tanta experiencia en el campo internacional, hemos reducido nuestra política exterior a lo que digan en otros países. Unos empujando pertenecer a grupos antiterroristas, otros tratando de entender, creer que haciéndole venias a los Estados Unidos llegamos a jugar. Nosotros tenemos que ayudar a los Estados Unidos a comprender que la solución de Venezuela no se puede dilatar, pero no se va a resolver con una intervención militar. Nosotros lo vivimos en carne propia. Entonces yo creo, eso pasa igual que con China. En este momento los Estados Unidos y China tienen una guerra mortal que está llevando al mundo a una caída en su crecimiento. Afortunadamente ya hay algunos indicadores. El presidente Trump sabe que para ganar las elecciones tiene que apaciguar lo de China. Entonces nosotros tenemos que montarnos en eso, y China está dispuesta a dar la batalla a los Estados Unidos en cualquier territorio. Para mí la palabra del embajador de China en Panamá significa que los chinos le han dicho, lo que no saben una cosa, nosotros vamos a pelear en todos los territorios. Y no vamos a hacer concesiones. Nosotros no tenemos que meternos cuando usted se mete en la pelea de elefantes, y siendo usted un país chiquito, lo aplastan. Nosotros tenemos una gran experiencia. ¿Cómo nosotros le ganamos al elefante de los Estados Unidos? Poniendo a otros elefantes del lado de nosotros para que nos ayudaran. Uno de esos elefantes, estimados televidentes, fue China Popular, que siempre nos apoyó, y otro de esos elefantes que nos apoyó a nosotros incondicionalmente fue Venezuela. Pero también hay que resolver los temas entonces con la Unión Europea. Claro. Bueno, Y dejarnos de estar con el tirigala ese que tenemos. Voy a información comercial. Cuando regresemos en nuestro último cambio. Mañana debe presentarse o vence la fecha tope de los recursos de anulación y de casación en el caso de Ricardo Martinelli. Además, chantaje a jueces y magistrados. Caso Lescure, la prensa, contra, fue esta semana, y yo creo que una de las payasadas más grandes que he leído en periodismo nacional. Esa especie de mea culpa o de justificación del señor Rolando Rodríguez de que por qué hizo esto. Después del cambio, más. Semana decisiva del caso Ricardo Martinelli. Parte de los querellantes encabezados por Carlos Herrera Morán deben presentar, o tienen hasta mañana 16, para presentar los recursos de casación y de apelación, de anulación, que incluso están pidiendo que se anule el juicio y que vayan a otra audiencia con los mismos jueces. Que ya eso es Ya yo no sé ni qué decir. ciencia ficción jurídica. Ya yo no sé ni qué decirte porque, a ver, estamos en un momento donde estamos viendo que tanto hay ministros Ajá. de Vivienda, ministros de Obras Públicas que están poniendo al frente algún tipo de situaciones y no pasa nada. También hemos visto algunas denuncias que se han estado dando que no hay están noticia un poco criminal. débiles y uno se comienza a preguntar si no se está metiendo en un problema grave. Pero también vemos esto que todo llama la atención y todo indica de que insisten en lo de la justicia selectiva. Va a llegar un momento en que van a tener que rendir cuentas. Y este país, lamentablemente, está perdiendo la fe en la justicia. Ya no digo la clase política, ya no digo los empresarios, ya estoy hablando de el común denominador de los panameños. Entonces, si ya no vamos a creer ni siquiera en el juez de paz que tenemos en el corregimiento, ni hablar de la Corte Suprema de Justicia, que insisto, todos los movimientos que se dan en la Corte Suprema de Justicia son completamente transparentes para el panameño de a pie. Sí. Al panameño no le importa nada de eso. O sea, vamos a ser serios. Entonces. Bueno, que ahí entra, Tratar la justicia Memo, bien. ese pacto de Estado y esa parafernalia que se está haciendo para buscar estos nuevos magistrados y toda esa campaña que hubo en contra de Oiden Ortega, que hay en contra de los jueces que No, que hay en contra de la justicia. la justicia cuando no hace lo que yo digo. No, exacto. La idea es que la justicia haga lo que yo digo. Y si no lo hace, ahí va. Ese amaestramiento de la justicia que pretenden grupos de poder, pues a través de su perro de presa, que sin lugar a dudas es el diario La Prensa, con la simple y llana idea de amilanar a los jueces y de arrinconar a los jueces para que hagan lo que ellos dicen.
Mira, Guillermo y Fernando, estimados televidentes, una de las cosas que esta semana tuvo un impacto fueron para mí las declaraciones que hizo el ex magistrado Oiden Ortega, Su carta. que coinciden con las que hiciera también el juez Loaiza y que hicieran magistrados organizados. Hay una presión de sectores económicos con intereses muy concretos contra la justicia para obtener los beneficios que quieren. Aquí tengo conmigo el comunicado de Oiden. Le voy a leer 2 parrafitos porque le voy a hacer un rápido análisis de esto. Fíjese, dice Oiden Ortega: en los últimos días, la ciudadanía ha sido mal informada de situaciones que en forma carente de toda veracidad tratan de cuestionar mi actuación cuando ejercí el cargo de magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Llama poderosamente la atención, dice Ortega, que la campaña de descrédito contra este servidor inició por declaraciones efectuadas desde el exterior por un abogado que decía arreglar casos de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. No obstante, al ser preguntado por la periodista española, ese que cita la prensa, que lo entrevistaba sobre su relación con mi persona, manifestó, cito, comillas, tengo los documentos estos, en realidad no conoce al juez Ortega. Por lo anterior expuesto, soy de la opinión que las acusaciones públicas en mi contra tienen el propósito de llevar al ánimo de los magistrados y jueces que sus decisiones en el ejercicio de sus funciones deben obedecer a los factores de poder de turno y no a sus conciencias. Duro. Ha de tenerse presente que el juez, al decidir sus causas, tiene que hacerlo con independencia, ética, equidad y no con fundamento en presiones externas. Así lo extendía perfectamente el procesalista italiano del siglo pasado, Piero Calamandri, quien decía que el juez no debe fallar con miedo, sino con equidad. Bajo estas máximas del maestro Calamandrei, actué mientras fui magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Y mire cómo termina este comunicado, estimados televidentes. Urge procurar el necesario equilibrio entre la honra de las personas y la libertad de información, que se preserva dando noticias basadas en la verdad. Señores de la prensa, tal como manifesté al momento de tener conocimiento de las publicaciones falsas y tendenciosas en mi contra, expreso a la ciudadanía mi rechazo enérgico a cualquier afirmación o insinuación sobre posibles casos de corrupción en la que haya incurrido en mi gestión de magistrado de la Corte Suprema, o magistrado de la Corte Suprema. ¿Qué es lo que está planteando esto? Está planteando lo que ocurre en el caso de Ricardo Martínez también. Cuando usted se lee la posición de los jueces de juicio en el caso de Martínez al declarar no culpable a Ricardo Martínez, usted entiende cómo se concibió todo ese caso, la cantidad de errores y toda esta campaña contra Ortega, utilizando información que vino de España el 27 de enero y el periódico La Prensa el 28 lo estaba publicando en su periódico. Esto no es nuevo y ahora todas estas 6, 7 cosas que ha hecho el señor Rodríguez, que es apellido él, ¿no? Rolando Rodríguez. Rolando Rodríguez, que yo había denunciado 3 semanas antes de que él arrancara esto, porque había ido a hablar con abogados para que presentara demanda, utilizando una información de una supuesta grabación, que es ilegal, pero eso no es lo más importante, sino que después que la prensa publica esto, sale un fiscal para decir que va a hacer una investigación por las declaraciones peligrosas, serias que ha hecho el periódico La Prensa. Señor fiscal, con todo respeto, el periódico La Prensa lo que ha dicho es una sarta de mentiras. Y esa grabación constituye una grabación ilegal. Pero aún es siquiera el hecho de que yo esté diciendo cosas que alguien está haciendo no constituye ningún tipo de prueba. Pero esto no es nuevo. Esto lo hemos vivido durante los últimos meses. Entonces, lo que está poniendo en peligro la institucionalidad es ese lawfare que se montó aquí por varios años y que todavía continúa, utilizando estructuras de prensa internacional que se repiten aquí para que se arranquen investigaciones en lo que se conoce en el mundo como el lawfare, en la utilización de la justicia como un instrumento político. Quedó evidenciado durante toda la semana que lo que está haciendo el periodista, y ojalá se le ocurra venir a un debate con nosotros, ojalá, y no esté haciéndose ¿cómo se llama? Entrevistas. Entrevista. ¿No? Para justificar lo injustificable. ¿Sí? Por ejemplo, ¿por qué el periodista no menciona que el proyecto de fallo que hizo Oiden Ortega
lo que hace es confirmar las dos decisiones que autoridades judiciales inferiores, es decir, el juzgado sexto y el Tribunal Primero Superior de Justicia, habían determinado. Oiden no cambió el fallo, al contrario, lo sustentó. Lo sustentó. ¿Por qué no menciona que este proceso duró 9 años? ¿Y por qué no menciona quién fue el que lo detuvo como magistrado? Por ejemplo. ¿Por qué no menciona cómo fue que esta periodista le hizo llegar a él esta información? Todas esas cosas van a salir a la luz pública. Pero lo importante de esto, que me preocupa a mí, es que quien está poniendo, Fernando, en peligro la democracia en Panamá, son los que están tratando de destruir la institucionalidad. Cada vez que los jueces dicen algo que no coincide con el pensamiento de la persona o grupo político que impulsó el lawfare, entonces hay un ataque brutal contra los jueces. Loaiza, por ejemplo, me recuerdo, Bueno, cada vez que un juez juez dice, Quesada Vallespi, que es un hombre honorable, sí, se retiró de juez ya harto de está aguantando insultos de estos sinvergüenzas. Entonces, esto se está duplicando. Esto es una réplica, ya esto lo hemos vivido. Solo que no se esperaba una respuesta tan contundente como esta. Esta es una respuesta contundente. Ojalá se refiera a él, a cómo se manipuló toda esta información. Bueno, era lo que teníamos que contarles en la mañana de hoy. A todos, gracias por su audiencia. Felicidades, reitero mis felicitaciones a los hermanos centroamericanos, a la CAPAC, que ayer, a la Espía, que ayer celebró sus 100 años de fundación, la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos. Guillermo Ruiz, José Blandón Castillo y yo, Fernando Correa, que les espero mañana, 5:45 de la mañana, en la edición de Next Noticias. Recuerden, esto lo escuchan también por KW Continente.